Bienvenidos a este segundo video en el cual estamos trabajando con el código VHDL de descripción de hardware para resolver problemas que vemos en clases. En esta ocasión enfrentaremos a una máquina de secuencias que busca detectar números ingresados por una sola entrada a través de una secuencia 110. Esta la vamos a llamar máquina secuencial síncrona, cuyo funcionamiento consiste en detectar precisamente una secuencia específica y al momento de detectarla generar una salida. Como vemos en este diagrama, tenemos la entrada secuencia.h, donde vamos a ingresar la secuencia 110, la señal de clock, y si bien es cierto no está presente la señal reset n, pero toda máquina secuencial debe tenerla, la salida pulso.h, que generará la salida como vemos en esta representación de diagrama de tiempo, donde vemos la representación de los periodos de la señal de reloj, y en cada periodo existirá un flanco de subida de reloj, y al momento de detectar en el flanco de subida de reloj una señal igual a 1 en presencia.h, esta será el primer valor de nuestra secuencia. En el segundo periodo de reloj, al momento que se genera el flanco de subida del mismo y detectamos un otro valor igual a 1, este será el segundo valor de nuestra secuencia. En el tercer flanco de reloj, al detectar un valor igual a 0, debemos generar la salida pulso.h. Como vemos, esto significa que debemos tener memoria, porque al momento que detectamos en el primer flanco de reloj el primer valor igual a 1, debemos almacenar ese conteo, y al momento que detectamos el segundo valor avanzamos a otro estado, y en el tercer estado solo debemos esperar el valor de 0 para poder generar la salida, como vemos en esta representación temporal. Igualmente, si vienen valores que no pertenecen a la secuencia, simplemente se espera hasta que se ingrese la secuencia correcta. Es decir, solo después de haber detectado la secuencia 110 se podrá generar la salida pulso.h. En cualquier otro caso, lo que haremos es esperar esta secuencia en este orden estrictamente hablando. Esto significa que esta máquina va a hacer uso de al menos 3 estados que nos permitirán llevar la cuenta. Como recordamos, en clase hemos analizado de que las máquinas secuenciales tienen la siguiente estructura: un decodificador de estado siguiente que trabaja en conjunto con una memoria para almacenar ese estado, y a la vez un decodificador de salida que trabaja con el estado actual, que es la salida de la memoria de estados. Recordemos que el decodificador de estado siguiente debe tener información de cuál es el estado actual para poder determinar el estado siguiente, y este estado siguiente no va a pasar a ser un estado actual hasta que no venga un flanco positivo de reloj. Esta es la estructura básica de un modelo Moore. Sin embargo, como vemos, la salida deberá generarse solo cuando habremos detectado un 0. Pero si no se detecta un 0, puede que ingrese otro 1, y ese nuevo 1, luego de haber detectado los dos primeros 1, pasará a ser el segundo 1 nuevamente. Eso nos lleva a cuestionar la arquitectura del modelo Moore, ya que el modelo Moore genera la salida solo en un estado, estrictamente. Y si cambia el valor de la señal de entrada, esta salida permanece constante. Sin embargo, el modelo Mealy plantea la opción de generar en el decodificador de salida, una salida que no solamente depende del estado actual, sino también de la entrada. Este modelo es mucho más realista al ejercicio que queremos resolver. En este modelo, como vemos, es igualmente un decodificador de estado siguiente con memoria que nos permitirá llevar la cuenta de los dos valores iniciales, pero si ingresa otro 1, este 1 no debe generar una secuencia, sino debe ser nuevamente considerado como el segundo 1. Y si no se detecta
el 0 seguiremos considerando el nuevo 1 como otro segundo 1. Finalmente, cuando se detecta la señal de 0, debemos generar la salida. Entonces, claramente, vamos a optar por generar un modelo Mealy en el ejercicio que vamos a desarrollar. El código que haremos considerará esta arquitectura y el diagrama de estados propuesto para este modelo Mealy es el siguiente. Aquí, como vemos, el formato planteado de entradas y salidas plantea que en las entradas está la entrada secuencia y en la salida generaremos la señal pulso. Como vemos, la señal RISC-DN está descrita en este diagrama, como toda máquina secuencial debe tenerla, para llevarnos al estado inicial A. Si la entrada secuencia es 0, nos mantenemos en el estado inicial porque no hemos detectado ningún 1 todavía. Cuando detectamos el primer 1, avanzamos al segundo estado que nos permite ya llevar la cuenta del primer 1. Y si en ese momento llegase un 0, ese no es parte de nuestra secuencia, así que regresamos nuevamente al estado inicial A, como que no ha entrado ninguna secuencia. Sin embargo, si detectamos el primer 1 y luego otro 1, avanzamos a un estado C, que ya nos permite tener dos 1 de nuestra secuencia. Si en ese momento ingresase otro 1, ese nuevo 1 pasa a ser el segundo 1 de nuestra secuencia. Ahora bien, si luego de haber detectado el segundo 1 detectamos un 0, ese 0 genera la salida pulso y regresamos nuevamente al estado inicial a esperar nuevamente otra secuencia 1, 1, 0. Recordemos que el script, para todo script debe tener los siguientes componentes: la librería, la entidad y la arquitectura, y este es el modelo que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Sin embargo, al igual que la entidad del ejercicio anterior que analizamos, es una caja negra, pero la arquitectura tiene un cambio. Ahora vamos a tener que definir tipos de datos llamados estados, y en este vamos a plantear cuáles son los posibles valores que va a obtener esta señal. Adicional a ello, debemos considerar la elaboración del código VHL del decodificador de estado siguiente, del modelo Mealy. Y este lo vamos a hacer a través de un process que nos permite generar una secuencia, una programación secuencial, en el cual analizamos el estado actual y según ello el decodificador, el estado siguiente. También tenemos el decodificador de salida, que nos permite analizar cuáles son los valores que se van a generar. Bien, del problema anterior, bueno, cerramos todo de Quartus para crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto. Cerramos todos los archivos, todo el proyecto anterior. Ok. Ahora, nuevamente en el Quartus, vamos al menú, ¿verdad? A la barra de menú. Y recordemos que tenemos el Project Navigator, la sección donde va a estar nuestros archivos que vamos a elaborar, y la sección de los mensajes que de compilación que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces vamos al menú de herramientas, vamos a File y creamos un nuevo proyecto con el Wizard. Ok, esta es la ventana de introducción, damos siguiente. Aquí vamos a ingresar la ruta donde vamos a crear nuestro proyecto. Damos clic en el botón y si gustan podemos trabajar en el escritorio, crear una nueva carpeta dando clic derecho. Y en esta ocasión le pondremos el nombre ejemplo número 2. Y ahora seleccionamos la carpeta como destino. El nombre del proyecto no necesariamente es el mismo de la carpeta, sin embargo, vamos a colocarle en esta ocasión el mismo nombre, ejemplo 2. Damos siguiente. Recordemos que podemos crear un proyecto con un template, pero en esta ocasión vamos a crear el proyecto desde cero. Siguiente. Recordemos que si tenemos archivos compilados previamente en otros proyectos o ejercicios, podemos utilizarlos, pero en esta ocasión vamos a hacer desde cero todo. En esta sección vamos a agregar el nombre del hardware que vamos a utilizar. Y recordemos que el nombre es el 5CS BA6U27I.
23 y 7, perdón. Una vez hecho eso, nos va a salir la lista de dispositivos, seleccionamos el indicado, damos siguiente. Recordemos que aquí podemos hacer la selección de las herramientas de simulación, pero la vamos a revisar más adelante, así que la dejamos tal cual. Siguiente. En esto vamos a ver un resumen de la dirección de donde hemos guardado el proyecto, el nombre del proyecto y el dispositivo seleccionado, en este caso Ciclón 5, y ciertas especificaciones técnicas. Damos clic en finalizar. Y ahora, recordemos que en el Project Navigator no nos va a salir ningún archivo porque hasta ahora no hemos agregado ninguno. Así es que ahora vamos a crear un nuevo archivo VHDL para resolver el problema. Vamos a File y le damos New. Y vamos a crear un nuevo archivo VHDL. Recordemos que los componentes básicos de todo archivo VHDL son librería, entidad, que es un análisis como una caja negra, y arquitectura. Vamos a escribir esto aquí en el archivo VHDL para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son estos componentes principales del script que vamos a realizar en VHDL? Bien, recordemos que en librería vamos a utilizar library IEEE y vamos a hacer uso del IEEE.stdlogic .all. Ahora bien, en el análisis de la entidad, recordemos que vamos a hacer uso del modelo de caja negra, así que vamos a escribir la palabra entity, vamos a colocar un nombre, secuencia por ejemplo, y en secuencia. Dentro de esta entidad solo nos vamos a preocupar de describir los puertos con la palabra reservada port, y solo nos vamos a preocupar por describir los nombres de los puertos, el modo y el tipo. Recordemos que resetn no debe estar siempre, no se lo mencionan las especificaciones, pero en el diagrama de estado sí lo hemos incluido porque la máquina secuencial debe tenerlo, la señal clock y asimismo la entrada secuencia. Son entradas tipo modo entrada tipo stdlogic. Adicional a ello tenemos la salida pulso, que también la hemos representado en el diagrama de estados, y en este caso también es tipo stdlogic. Ahora bien, vamos a empezar a programar la arquitectura. Recordemos que en la arquitectura podemos, antes del begin, podemos definir los signals. Escribimos la palabra reservada architecture, cualquier nombre de secuencia, haciendo mención a la entidad, y el nombre de la arquitectura. Muy bien, en la arquitectura primero se definen los signals constantes, podemos hacer mención de componentes, pero en esta ocasión solo vamos a nombrar los signals. Luego de ello podemos empezar con begin, y aquí obviamente vamos a hacer la declaración, el decodificador de estado siguiente. Sí, recordemos los componentes principales de las máquinas secuenciales, decodificador de salida, y obviamente nos hace falta también la memoria de estados. Si nosotros nos basamos en una programación del decodificador de estado siguiente basado en un process en el cual validamos el resetn y el clock,
podemos hacer una fusión entre el decodificador de estado siguiente y memoria, como vamos a ver más adelante. El tipo de dato es estado el que vamos a definir, y aquí vamos a mencionar cuáles son los estados posibles. Recordemos que según nuestro diagrama de estados son 3, A, B y C. Entonces estos son los valores, los posibles valores que puede tomar el tipo de dato estado. Ahora crearemos un signal de ese tipo de dato creado anteriormente. Vamos a llamarlo un signal Y. Recordemos que los signal no tienen modo, solo tienen tipo. En este caso es un tipo creado previamente. Bien, como estábamos mencionando, el decodificador de estado siguiente y memoria, dado que vamos a usar un proceso en el que se valida el resetN y el clock, ambos pasan a estar van a ser un solo cuerpo dentro de un proceso, así que los podemos fusionar y vamos a crearlo en un solo bloque, en un solo proceso. Tendremos entonces el decodificador de estado siguiente y memoria. Recordemos que el proceso nos permite hacer programación secuencial y lo que hemos definido como lista de sensibilidades, el resetN y el clock. Recordemos que el resetN tiene mayor prioridad que el clock porque esta es una entrada síncrona. Entonces, ¿cómo damos prioridad en una programación secuencial? Haciendo pregunta, primero por la señal más importante, en este caso, resetN. Si resetN es igual a 0, haremos que el signal Y, que es un tipo de dato estado, tenga el valor inicial de A, como se planteó en el diagrama de estados. En caso contrario, entonces ahora nos toca validar el flanco de subida de reloj. Recordemos que para ello, en el else if definimos clock event, y luego cuando hay un evento, sea de flanco de subida o flanco de bajada, debemos preguntar cuál es su valor después de este evento. Entonces, si preguntamos clock igual a 1, estamos preguntando por un flanco de subida de reloj. Entonces aquí lo que hacemos es la detección del flanco de subida de reloj. Ok. Perfecto. Entonces ya hemos terminado de escribir la parte del reset. Ahora estamos validando el flanco de subida, que es then, y enif. Muy bien, dentro de este else if vamos a hacer el case. En este caso vamos a colocar el signal Y, que es un tipo de dato estado, y vamos a validar todos los casos posibles de este signal. Entonces hacemos when tiene un valor igual a, es decir, estamos consultando cuando el signal Y, que es un tipo de dato estado, se encuentra en A. Entonces en ese momento nos basamos en nuestro diagrama de estados y preguntamos si la entrada sec es igual a 0, entonces nuestro estado siguiente será igualmente. Caso contrario, vemos nuestro diagrama que nos lleva al estado B. Entonces lo programamos de esa manera y ponemos en if. Ahora vamos a validar el siguiente caso en el cual nos encontramos en el estado B. Entonces, cuando hacemos la pregunta del when, estamos consultando por el estado actual. Y al momento de programar el if, else, estamos programando el estado siguiente. Entonces, cuando nos encontramos en B y la entrada es 0, regresamos a A. Caso contrario, avanzamos a C. Ahora, cuando nos encontramos en C y la entrada es igual a 0, entonces en ese momento regresamos al estado inicial A. Caso contrario, regresamos al estado B.
Ok, corregimos aquí, es punto y coma. Perfecto, entonces esto representa el decodificador de estado siguiente y memoria, como habíamos comentado. Y entonces, si revisamos la estructura de los diagramas de las máquinas secuenciales del modelo Mili, podemos revisar que ya estamos abarcando dos bloques. ¿Ok? Recordemos que preguntamos el estado actual y luego hacemos la asignación del estado siguiente, estado actual, luego estado siguiente según nuestro diagrama de estados que revisamos. Ahora nos hace falta el decodificador de salida en nuestra máquina. Ahí vamos a revisar nuevamente nuestro diagrama de estados. Y recordemos que la salida pulso solo se va a generar si nos encontramos en el estado C. Entonces primero preguntamos en el estado. Entonces validamos que el signal Y, que es un tipo de atestado, sea igual a C y además la entrada sec sea igual a 0. En ese momento se genera la salida. Caso contrario, 0. Esta es una programación concurrente en nuestra salida. Sin embargo, como vimos en la presentación, también podemos generar una salida secuencial a través de otro proceso en el cual la lista de sensibilidad es Y. Muy bien, grabamos el archivo. Le ponemos el nombre, recordemos que debe ser exactamente el mismo que la entidad, en este caso secuencia. Damos guardar en la misma carpeta. Ahora ya aparece en nuestro Project Navigator. Seteamos como Top Level Entity a este archivo VHDL y damos clic en compilar. Tarda unos segundos en hacerlo. Luego de ello, que tenemos una compilación exitosa, sin errores, de nuestro archivo, la idea es utilizarlo para posteriormente generar una simulación. Nuestro archivo ya fue validado por el compilador, no tiene ningún error de sintaxis, así que ahora vamos a crear un nuevo archivo y recordemos que el archivo que puede utilizarlo es el Block Diagram Schematic File, un archivo PDF. Si damos doble clic en la hoja en blanco, podemos notar que salen algunos componentes que Quartus nos permite utilizar. Pueden ser componentes TTL, puede ser grounds, puede ser una conexión a BSC, puede ser un input para crear las entradas a nuestro symbol, pueden ser outputs, BDIR. También inclusive podemos agregar titles para rotular nuestro diseño, nuestro diagrama, y colocar nuestros datos en caso de que debamos presentar algún proyecto o deber. Podemos hacerlo. Sin embargo, como vemos, no hay en ningún momento, en ningún lado, el símbolo de nuestro archivo que hemos creado. Así que para ello debemos primero create symbol file for current file. En ese momento creamos el símbolo de nuestro archivo VHDL previamente compilado. Eso es importante. Y en ese momento, ya en el archivo PDF, podemos dar nuevamente doble clic y ya nos aparece en la carpeta project todos los símbolos que hemos creado de nuestros archivos VHDL. Lo arrastramos, lo pegamos. Recordemos que si a este archivo le damos generar los pines, automáticamente se agregan los inputs y los outputs de forma rápida. Damos clic en grabar, puede ser el nombre, puede ser cualquiera. En este caso le vamos a poner circuito. Lo guardamos y recuerden que también hay que setearlo como Top Level Entity y también compilarlo. Recuerden que en este caso la compilación lo que hace es revisar errores de conexión, buses de datos que estén conectados apropiadamente, porque la sintaxis ya fue revisada previamente. Si le damos doble clic a este symbol, recordemos que nos lleva al VHDL que lo describe en lenguaje VHDL. Muy bien. Entonces ahora vamos a crear un archivo University Program Vector Waveform File. Este archivo nos permite generar simulaciones.
Dado que está seteado como top level entity nuestro archivo BDF, si damos doble clic y damos not finder y colocamos en list, nos va a aparecer todos los puertos que fueron planteados en el archivo BDF. Así que podemos importar todos con doble flechita o de uno en uno con flechita simple. Entonces damos clic en doble flechita para importar todos. Damos clic en OK. Luego nuevamente en OK. Y aquí ya tenemos las entradas. Vamos a colocar primero las entradas arriba. Recordemos que el resetn tiene mayor prioridad, así es que va a ser más sencillo de ubicarlo obviamente después del clock antes del clock para poder notar en qué momento no trabaja o si trabaja el circuito. Recordemos que es una entrada síncrona, así que podemos modificar a mano los valores. Le damos 1 todo el tiempo y solo en una sección inicial vamos a colocarlo como 0 para que solo resete la parte inicial. El resto del tiempo ya no nos vamos a preocupar. Podemos... Ok, aquí no hay que generar valores random, perdón. Vamos a darle clic en el reloj para generar una secuencia de reloj. Ya está la secuencia de reloj y la entrada sexy la vamos a generar como valores aleatorios en intervalos de periodos de reloj. Entonces ya tenemos todas las entradas listas. Ahora nos hace falta guardarlo. El nombre puede ser cualquiera, recordemos. Simulación, por ejemplo. Perfecto, damos clic en simulación. Ahora recordemos ir siempre a Simulation Settings y colocar los valores por default, ¿sí? Hay un pequeño cambio, casi imperceptible, le damos clic en guardar. Ok, recordemos que debe estar siempre seteado como top level entity el BDF para que el archivo vector waveform file lo instancie y obviamente pueda generar la salida. Y recordemos que el BDF realmente lo que hace es instanciar a VHDL al final. Es importante que esté seteado como top level entity el BDF para poder generar la simulación del vector waveform file que estamos haciendo en este momento. Es importante eso. Perfecto, damos ahora Run Functional Simulation. Damos clic en guardar porque hemos modificado algo en el settings. Damos clic en Save. Perfecto. Vemos el progreso de la simulación. Y muy bien, ahora tenemos la salida. Como podemos apreciar, se genera la salida pulso, pero se nos dificulta analizar en qué estado fue generada. Para ello podemos crear nuevamente en la entidad una nueva salida que nos permita analizar el estado actual en el cual se encuentra nuestra máquina. Para ello debemos nuevamente regresar a nuestro archivo VHDL y en el port podemos agregar una salida adicional que nos indique el estado. Entonces vamos a colocar que va a ser una salida, pero esta salida debería tener los valores ABC, y vamos a crear como un std logic vector. Recordemos que para colocar entradas ABC vamos a utilizar 4 bits, por ejemplo. Y en la simulación podemos mostrarlas como hexadecimal y nos va a indicar bien bonito las letras ABC. Entonces esta salida lo que nos va a hacer es indicar el estado actual. Pero esta salida no en formato NVCD. Pero esta salida no lo va a hacer automáticamente. Debemos describirla en el process. Así es que... Perfecto. Esta es una salida de 4 bits cuyos valores son ABCD para tenerlo claro. Y debemos ir al process para programarlo. Entonces podemos agregar más abajo otra salida concurrente
Recordemos que en la parte secuencial usamos el case when, pero en la parte concurrente, si queremos utilizar asimismo una programación de selección, podemos usar el with select, que es la versión concurrente del case when. Entonces, en este caso vamos a consultar si, al igual que la versión secuencial del case when, con el with select vamos a preguntar los estados y según eso vamos a generar los valores, tal como se ve en el diagrama de estados. Entonces, cuando el estado tenga el valor vamos a asignar el valor a la salida est de 1, 0, 0. Recordemos que eso es A, ¿verdad? En binario. Cuando la señal tipo estado Y sea igual a A. Eso significará que la salida est va a tener el valor de 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y si lo pondremos en hexadecimal, nos va a indicar la letra A. Esta es la representación en binario. Ahora bien, a la misma salida est vamos a asignarle el valor de B, pero en binario es 1, 0, 1, 1, cuando Y, que es la que se está validando con el with select, sea igual a B. Esto es la letra B, el estado B, y en binario es lo que vemos descrito, 1, 0, 1, 1. Ahora bien, la salida est le vamos a asignar 1, 1, 0, 0, cuando el signal Y, que es un tipo de dato estado, sea igual a los otros casos, en este caso C. Perfecto, entonces recordemos que el with select es la versión concurrente del case when, básicamente. Y lo que hacemos es simplemente generar valores en formato binario, ¿verdad? De 4 bits para poder tener la representación de las letras A, B, C, D en hexadecimal. Seteamos como top level entity nuevamente el VHDL porque hemos hecho estos cambios. Damos clic en compilar. Tarda unos segundos esto. Luego de ello, generamos nuevamente el símbolo. Miren, si vamos al archivo BDF, si recordemos que el símbolo no presenta la salida que hemos creado en este momento. Así es que debemos nuevamente generar el símbolo en el archivo DHL. Entonces generamos el símbolo y en ese momento el símbolo agregará la salida est que hemos creado recientemente. Y regresamos al archivo BDF, podemos borrar esto y agregar nuevamente el símbolo actual. Como vemos, este símbolo ya presenta la salida est, lo agregamos, creamos los pines. Recordemos que debemos guardar, setearlo como top level entity nuevamente y compilarlo. Esto tarda unos segundos. Perfecto, entonces regresamos al archivo vector wafer file y recordemos que nos hace falta la salida est y la vamos a agregar. Solo vamos a agregar esta salida porque el resto ya está, así que usamos la flechita simple, le damos clic en OK y ahora tenemos la salida est. Si damos clic en Run Functional, veremos que la salida est tiene un formato binario. Eso significa que en la simulación vamos a tener valores binarios que fueron los que ingresamos. 1, 1, 1, 0, 1, 0 para la letra A, 1, 0, 1, 1 para B y 1, 1, 0, 0 para C. Entonces, si queremos esto apreciarlo como si fuesen realmente los estados, vamos a cambiar el tipo de representación a hexadecimal. Y en ese momento nos va a ser más fácil analizar en qué estado nos encontramos
cuando hacemos la transición a otros estados, y como vemos, solo en el estado C es que se debe generar la salida pulso, tal como lo describe nuestro diagrama de estados diseñado. Y podemos hacer un zoom out y revisar todas las condiciones posibles, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en A, si la señal de flanco de subida de reloj detecta que la señal SEC tiene un valor de 1, entonces en ese momento pasamos al estado C, y si estamos en B y la señal SEC es igual a 1, pasamos a C, y estando en C se puede generar la salida pulso, como vemos, tal como se describe en el diagrama de estados. Entonces en ese momento ya tenemos perfectamente resuelto el problema. Espero les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias nuevamente. Recuerden que el archivo vector waveform file lo que hace es llamar al archivo BDF, por eso debe estar como top level entity. Y al final de cuentas lo que hace el archivo BDF es llamar o instanciar al archivo VHDL, cuya representación es un símbolo en el archivo. Muchas gracias.